Buenos días, Buenos buenos días. días, doctora, buenos días. Con todo, gracias a cada uno de los que están acá presentes por seguir creyendo en este proyecto que se llama Venezuela. Definitivamente, aunque allá todavía las cosas estén un poco tensas, creemos que estos espacios son importantes para seguir manteniendo una realidad que no se puede ocultar, que es la del 28 de julio. Y comienzo diciendo esto porque justamente haciendo las publicaciones sobre el foro de hoy, algunos venezolanos que todavía están allá me escribían, algunos un poco movidos, ¿no? por la situación, pero otros todavía esperanzados y diciendo que al menos las personas que estamos afuera, que tenemos, digamos, de cierta manera más espacios y más libertad de expresión, sigamos haciendo el trabajo, y para mí eso lo vale todo, y por eso quería iniciar con el mensaje. Bienvenidos al primer foro del centro a las regiones. Es un espacio que estamos inaugurando hoy porque estamos viendo a través de las noticias em, todo lo que se hace viral a nivel nacional. Sin embargo, hay una realidad estadal, hay unas realidades en los estados, hay una realidad en los municipios que muchas veces no se conoce. Y nosotros, de parte de la Red Internacional de Abogados por Venezuela, queremos dar apertura con dos estados que han sido clave en esta lucha, como lo es el Táchira y Carabobo. Esperamos, evidentemente, seguir sumando muchos estados, por ejemplo, el Zulia, Lara. Son muchos estados que han, de cierta manera, más que otros, llevado esa lucha importante, y también, obviamente, teniendo la oportunidad de contar con la participación de personas que han sido claves en esta lucha de diferentes maneras. Algunas políticas, otras gremiales, otras culturales, pero sin duda son personas que han sido una pieza clave en esta lucha. Y ojo, eh, se demuestra a través de la realidad que ellos están viviendo hoy fuera de Venezuela. Tendremos hoy en el foro la participación de la doctora Sonia Medina. Ella es diputada a la Asamblea Nacional, representante del Estado Táchira. Contaremos también con el doctor Carlos Pimentel. Él es abogado el Estado Carabobo. Ya vamos a hacer unas presentaciones más detalladas. Y al final tendremos la participación de Ramsés Gazawi. Él es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el legítimo, y él al final nos hará un panorama también nacional, ¿no? Bueno, ahí estoy dándole acceso a algunas personas todavía. La participación que van a tener cada uno de los miembros es de unos 18, 20 minutos. Van a ser ponencias individuales justamente para conocer la realidad de estos primeros dos estados, y desde ya los invitamos a que continúen en nuestro grupo del foro, porque a través de allí vamos a estar alimentando y enviando las invitaciones futuras para cuando hablemos de los próximos estados. Vamos a dar la presentación a la doctora Sonia Medina. Sonia Medina es abogado, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Cuenta con diplomado en gerencia municipal y administración pública. Trabajó en la gerencia pública sobre el control de determinación de responsabilidades con la Fundación de Desarrollo Integral en Caracas, Venezuela. Cuenta con seminario especializado en procesos de contrataciones de gestión pública y derecho. Fue defensora de protección al niño y adolescente de la alcaldía del municipio San Cristóbal en Táchira. Obtuvo especialización en gestión municipal de urbanismo y vivienda en la Escuela Venezolana de Administración Pública en Barquisimeto, Estado Lara.
fue conferencista sobre la democracia contra la corrupción en la Contraloría General de la República, pero en el año 96. Fue directora de Secretaría del Despacho de la Alcaldía del municipio San Cristóbal y es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015. He tenido la dicha de poder compartir con ella en dos oportunidades y en una fecha sin duda que marcó una nueva historia en Venezuela, y es que juntos estuvimos en Miami viviendo el proceso del 28 de julio donde se logró una victoria inminente y es parte de lo que hoy por hoy nos une. Bienvenida, doctora. Gracias, Emilio. Mil gracias por esa presentación. Qué orgullo, qué, qué satisfacción siento de que esta organización, precisamente de colegas, de abogados, estemos activados, estemos mostrando al mundo las necesidades que tenemos los venezolanos, la situación apremiante que tenemos los venezolanos, luego de un histórico triunfo el 28 de julio de 2024. Y qué mejor que hoy, estamos a 4 meses exactamente, hoy 28 de julio, de esa gesta histórica de Venezuela. Y cuando digo gesta histórica, me vibra el sentimiento porque eso hicimos los venezolanos. Los venezolanos marcamos un hito el 28 de julio, vencimos obstáculos, vencimos limitaciones, vencimos censura y logramos un triunfo abrumador que hoy el mundo conoce y que a pesar de la mentira, a pesar del aparato represor del régimen de Nicolás Maduro, hoy no hay un país donde no se conozca que el presidente electo de los venezolanos es Edmundo González Urrutia. Eso nos llena de un profundo compromiso, además de, como dice Marta, además de celebrar con ese aplauso que nos damos de lo que somos capaces los venezolanos. Evidentemente estoy muy contenta, Emilio, y muy agradecida además de este espacio para hablar de las regiones, porque creo que también hay que visibilizar la situación de cada estado. Porque cuando hablamos de Venezuela, a veces hablamos de Caracas, del centro del país, y obviamos que hay estados que han sido bandera en la lucha por la defensa de la libertad y la democracia. Y no puedo dejar de hacer mención, aun cuando estamos hablando y analizando un escenario postelectoral del 28 de julio, no puedo dejar de hacer mención de esta gesta que viene librando el Estado Táchira desde hace más de 25 años. Y para quienes nos conocen y saben de lo que estamos hechos, el Estado Táchira ha sido bastión de resistencia. El Estado Táchira ha sido el primer estado en este momento que garantizó el mayor número de votos en porcentaje contra la dictadura. Tuvimos el 82% de los votos. El Estado Táchira, a lo largo de estos años, que ha sufrido la falta de suministro de combustible, que no es de ahora, ahora la está sufriendo el país. Pero desde hace más de 20 años ya los tachirenses estábamos haciendo cola, ya sufríamos el contrabando. A los tachirenses fuimos los primeros en colocar presos políticos, y eso no lo digo como un orgullo, lo digo con un gran sentimiento desde que esa oportunidad ya se nos estaba censurando cuando protestábamos y cuando nosotros levantábamos la voz para denunciar las atrocidades del régimen, cuando expropiaban. Nuestros primeros presos políticos fueron del Estado Táchira. Igualmente fuimos sometidos a situaciones de colas, de falta de suministros de servicios públicos. Un niño perdió la vista por protestar porque no tenían gas en su casa. Me refiero al niño Rufo Chacón. Fue una arremetida brutal contra él en ese momento por exigir gas en su casa. ¿Y por qué es oportuno hablar de esto? Porque para llegar al 28 de julio tuvimos que pasar muchos obstáculos, tuvimos que dejar muertos y compatriotas en el camino, tenemos que sacrificar presos políticos que están en las mazmorras del SEBIN, pero llegamos al 28 de julio, llegamos a ese 28 de julio con esperanza, una esperanza que no podemos perder, una esperanza que el régimen trata de desmotivar en nosotros, que en cada paso que da nos hace ver como que nosotros somos los derrotados, y los grandes derrotados son el régimen de Nicolás Maduro. Hoy tengo que decir que ganó Venezuela, no digo que ganó la oposición, ganó Venezuela, porque somos más,
porque somos una inmensa mayoría que quiere paz, que quiere reconciliación, que quiere reencuentro de los venezolanos. Por eso es importante este espacio y decir que en el estado Táchira, el mismo día de las elecciones, el 28 de julio, se produjo el primer asesinato, lamentablemente. Tuvimos la pérdida de un joven que incluso era médico, que estaba trabajando en un centro de votación de la población de Palmira. Ese joven de nombre Jesús estaba de nombre Julio. Julio fue asesinado esa misma noche del 28 de julio porque estaba exigiendo las actas, porque estaba exigiendo nuestro instrumento de defensa. Y fue asesinado por los grupos armados, por los grupos del terror, que se encargó de comandar en el estado Táchira el gobernador Freddy Bernal, al lado de Neyib Lugo, que comandan los círculos bolivarianos, los círculos del terror en el estado Táchira. A pesar de eso, el Estado siguió adelante. El Estado se mantuvo en las protestas, teniendo, por supuesto, presos políticos, teniendo nosotros recientemente el asesinato y en estos días de esta semana que concluyó, tuvimos un mes del asesinato de Edwin Santos. Edwin Santos es un hombre, un joven, un soñador como nosotros, un hombre de bien, un hombre de lucha que lo conocía en las lides estudiantiles cuando estudiaba en el estado Táchira. Y allí era un líder político, al mismo tiempo que era un líder estudiantil. Y ya arangaba a la gente para que nosotros pudiéramos expresarnos y salir denunciando todo lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente fue asesinado. Y trataron de montar todo un teatro diciendo que se trataba de un accidente de tránsito. Pero resulta que, como todas las mentiras tienen patas cojas, el régimen obvió los detalles que un simple estudiante, un estudiante de criminología que esté iniciándose en la carrera puede denotar, con todo lo que quedó en el rastro del cuerpo de Edwin, que no se trató de ningún accidente de tránsito, que se trató de un asesinato. Y la respuesta del régimen fue intimidar a quienes como testigos dijeron que efectivamente se lo habían llevado cuerpos de represión, que no podemos decir que son cuerpos de seguridad en Venezuela. Todo este análisis, toda esta situación en la que hoy el Estado venezolano contamos con más de 2.500 presos políticos, contamos con desapariciones forzadas, tenemos colegas, diputados de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela electa en el 2016 en el SEBIN, William Dávila, Biagio Pileri, Freddy Superlano, tenemos la persecución de Juan Pablo Guanipa, de otros tantos diputados, de Delsa. Bueno, no puedo nombrarlos porque puedo pecar de dejar a alguien en este momento por fuera, pero no por eso el sentimiento de lucha hacia ellos también y hacia sus familiares. El aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro a través de esas gobernaciones que controlan se hizo sentir para infundir miedo en la población. Al momento de sentirse deslegitimados, ¿y cómo no sentirse deslegitimados con un 82% de la población diciendo que no queremos este régimen, que no queremos este modelo comunista, hambriador, empobrecedor? ¿Cómo no sentirse deslegitimados? Optaron por lo único que les queda, y es la violencia, y es la fuerza, y es las desapariciones forzadas a las que han sometido a nuestra población. Menores de edad que se llevaron del estado Táchira y que sus padres duraron días, semanas sin saber el destino de esos jóvenes y que después aparecieron en estados a los cuales no podían trasladarse. Señoras que están haciendo comida rápida en las calles para lograr que puedan tener un sustento para movilizarse a ver a sus hijos, y resulta que la respuesta de esos círculos bolivarianos que están rondando libremente por el estado Táchira es decirle a la gente que el que le compre se las va a ver con ellos. Porque el sistema de represión, de violencia que les queda, ya no tienen pueblo, ya no tienen legitimidad porque nunca la han tenido. En este momento es más que evidente la situación de deslegitimación de ese régimen con las votaciones que nosotros obtuvimos el 28 de julio. En el estado Táchira, por supuesto, seguimos sufriendo las calamidades de este régimen, por supuesto, como el país a nivel nacional, sin gasolina, sin servicios públicos, no hay nada que celebrar, no hay una Navidad que celebrar
hoy en Venezuela, como quiso hacerla ver el régimen, incluso queriendo obligar a las personas a montar una Navidad ficticia cuando la Navidad va en nuestros corazones, que celebramos el nacimiento del niño Dios, pero que no es una imposición del régimen para lavarse la cara, que en este momento están apostando a sectores que se hacen llamar de la oposición, pero no son sectores que nos representan, en querer pasar la página, normalizar la situación de las elecciones y montarnos en unas elecciones para gobernadores y para alcaldes. Nada más lejano de la realidad de lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos queremos salir de este régimen para construir esta Venezuela de paz, de progreso, de bienestar y de reencuentro que necesitamos los venezolanos. Es por eso que hoy, a pesar de que nuestro proceso hacia el 10 de enero parece incierto, es un proceso que a veces nos llena de desesperanza. Y hablo como venezolana y como ser humano y como mujer y como madre. Es evidente que no vamos a decir, no, el 10 de enero va a estar el mundo tranquilo allí y se va a juramentar. Es evidente que para llegar al 10 de enero vamos a tener que pasar estos días que nos quedan de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Se están haciendo las cosas, se están haciendo las negociaciones que se tienen que procurar. Y ayer escuchaba un programa de María Corina Machado, una mujer valiente. Yo creo que a María Corina no le podemos pedir más nada. María Corina lo ha dado todo y ha contado con ese pueblo que ella logró animar para llegar a este proceso del 28 de julio y por eso no la podemos dejar sola. Pero María Corina decía, el 10 de enero gana Venezuela si se juramenta el mundo. El 10 de enero pierde Nicolás Maduro si pretende colocarse la banda y legítimamente violando la soberanía popular, el voto popular. De tal manera que no podemos perder la fe, la esperanza, la fortaleza para seguir adelante, pero además con la convicción de que el 10 de enero, que es una fecha para los venezolanos, un hito, el 10 de enero es como el antes y el después. Nosotros no podemos verlo de esa manera. Nosotros tenemos que verlo como ese bastión de lucha y si tenemos que superar ese obstáculo, también lo tenemos que superar. Pero creo que estamos muy cerca, más cerca que de alguna oportunidad hayamos estado porque los venezolanos entendimos que unidos, los venezolanos entendimos que siguiendo una sola ruta vamos a lograr salir de este desastre. Mi palabra de agradecimiento, de orgullo por este foro, Emilio, que sé que con mucho esfuerzo, porque los que estamos en el exilio sabemos de lo que se trata estar en el exilio. No es fácil. Aquí tenemos que compartir el tema laboral, el tema de Venezuela que nunca sale de nuestros corazones y de nuestra mente, pero también las familias y también una cantidad de ocupaciones. Y sin embargo, Emilio, tú y el equipo que se ha conformado al lado de esta asociación de abogados ha sido perseverante. Desde que te conocí, siempre estabas con el tema este y te quiero felicitar y quiero felicitar al grupo que hoy se nos está uniendo. Igualmente sentirme plenamente complacida por el panel que nos acompaña, por el doctor Carlos Pimentel, presidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, y además por una persona a quien le tengo un cariño especial, que es por el magistrado Rancís. Rancís, valientemente, cuando fueron amenazados los candidatos en ese momento a participar para optar a las salas del Tribunal Supremo de Justicia, fueron amenazados abiertamente y les decían, si ustedes participan, ustedes saben que van presos. Y sin embargo, todos los que hoy son legítimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia asumieron el riesgo, asumieron el compromiso y siguen trabajando desde donde están, porque es el Tribunal Supremo de Justicia que reconoce internacionalmente la democracia y el mundo libre. Así que mi palabra de reconocimiento también para quienes nos acompañan en este panel, a quienes nos están escuchando, que más que nosotros decirles es aprender, es interactuar, es decir, porque no, aun cuando estamos lejos físicamente, no estamos ausentes de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela, que seguimos luchando. Y hacia el Estado Táchira, todo mi compromiso, mi honor, mi honra de un Estado valiente, de un Estado comprometido con la democracia y que así vamos a continuar. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, doctora. Realmente, claro, nos emociona escuchar sus palabras, pero también nos lleva a reflexionar sobre
todo el proceso que hemos vivido. Como usted, son muchos que han vivido procesos en 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, y es importante también recordar que en esta oportunidad, si bien es cierto, estamos mucho más cerca, el 10 de enero representa eso, representa una nueva oportunidad para que todos unidos podamos luchar y podamos trabajar, y evidentemente usted también no ha dejado de trabajar desde el exilio, y además todos los venezolanos cuando celebramos en ese 2015 la victoria de la Asamblea Nacional, también entendemos que ha sido muy duro para cada uno de ustedes, y aunque no se pudo ejecutar el trabajo durante los 5 años, realmente para nosotros la Asamblea Nacional Legítima de 2015 ha realizado un extraordinario trabajo porque se han tenido que enfrentar con un régimen sin precedentes. Entendamos que estas acciones por parte de ellos son innovadoras, son nuevas, son, como me decía un amigo, son macabras, son malas, y, y ustedes han sabido de cierta manera pues llevar ese liderazgo de sus regiones, y por eso es tan importante este foro. Muchísimas gracias, doctora. Igual si puede quedarse un ratito, o si no, igual la despedimos. No, no, Estamos me quedo, agradecidos. Chévere. me quedo. Ok, gracias. Le vamos a dar el pase a, al doctor Carlos Pimentel. Él es profesor universitario en las cátedras de Derecho del Trabajo, Derecho Probatorio, Derecho Administrativo y Derecho Romano II. Es especialista en Derecho Laboral y Administrativo, presidente electo del Colegio de Abogados del Estado Carabobo hasta el 22 de noviembre de 2023, y abogado fundador de la firma Pimentel Rauseo y Asociados hasta noviembre del 2023. Y además, la doctora Sonia mencionaba algo sobre el reencuentro entre los venezolanos, y yo, por ejemplo, soy también del estado Carabobo, y el doctor Carlos Pimentel justamente logró reencontrar el gremio, pudo realizar ante todo pronóstico las elecciones del Colegio de Abogados del estado Carabobo, que estuvieron marcadas por muchas dificultades, y que además les abrió las puertas a María Corina Machado para que estuviese en el Colegio de Abogados en su gira de las primarias en Carabobo, y definitivamente ha sido una de esas figuras al que el régimen ha marcado, porque de la nada y a través de riesgos, ¿no? Tuvo que salir urgentemente de Venezuela, pero sin embargo aquí nos acompañas y continúa en la lucha. Carlos, saludos. Estás en silencio. Bueno, esas cosas suceden cuando estamos en vivo. Gracias. Muchísimas gracias. Felicitarte por el gran trabajo que vienes haciendo, a ti, a todo tu maravilloso equipo, a todos los que se han sumado, a todos los que estaban antes y a todos los que están por llegar. Hoy es un día propicio para conectarnos con la gratitud y reconocer todas las conquistas que hemos tenido como venezolanos a lo largo de estos difíciles 25 años, pero recordemos que las grandes victorias tienen también acompañado grandes esfuerzos, grandes pérdidas, grandes enseñanzas. Y yo creo que como venezolanos y como personas, de una u otra manera, teníamos que vivir esta experiencia, así como a Cristo le tocó vivir, bueno, una experiencia complicada a lo largo de sus 33 años de vida, a lo largo de estos 25 años de vida política, social, cultural, como nación, también se nos ha hecho mucho daño, pero hemos aprendido, hemos trascendido, y el valor y la fuerza espiritual que tenemos hoy día es incalculable. Y eso se evidencia desde el liderazgo de María Corina Machado y la unión de una posición que en 25 años nunca pudo estar cohesionada como se encuentra hoy fuertemente en nuestro país. No solamente por las personas que están adentro, que
vaya mi reconocimiento especial de fuerza y de oración y de empuje espiritual, porque es verdad que no es fácil estar en el exilio, es verdad que nos ha tocado reinventarnos, aprender, vivir circunstancias impensadas, eh, pero el venezolano que está allá sigue pasando una situación que yo veo más compleja, especialmente los venezolanos que están en prisión, que están viviendo las torturas. Tenemos personas ejemplares como Perkin Rocha, Rocío San Miguel, Henry Alviares, Nora Figuera, y una cantidad de venezolanos que también son unos héroes anónimos, y gracias a ellos es que se logra esta gran conquista, evidentemente con un liderazgo muy maduro, fortalecido, con un mensaje claro, con mucha sabiduría y sobre todo con mucho carácter, porque en Venezuela hemos visto el carácter a veces como aquella persona que, que grita más o que de una u otra forma parece imponerse, y realmente es todo lo contrario. El liderazgo que ha tenido María Corina Machado es un ejemplo para toda la política nacional e internacional y generaciones. Estoy seguro que está marcando un hito en la historia, no solamente de Venezuela, sino en la historia de todo el continente, y la mesa está servida para que el próximo año conquistemos y cobremos esa justicia, esa libertad económica, ese respeto a la propiedad privada, el valor del salario y todo lo que establece nuestra Constitución, que de una u otra manera no puede ser letra muerta, sino que tenemos que recuperar el espíritu del constituyente, y en eso seguramente el doctor Ramsés va a poder enseñarnos con su característica profesional y su cátedra viva y su experiencia sobre los aspectos constitucionales. Sin embargo, me corresponde en esta oportunidad hablar un poco de nuestra región, de Carabobo, del centro del país, y el impacto que ha tenido Carabobo históricamente, desde el acta de la firma del Acta de la Independencia hasta esta nueva independencia que se está gestando gracias a la unión de todos los venezolanos de los distintos factores, y ha sido un momento que se agradece. Yo prefiero conectarme con lo positivo, con la gratitud, porque no sé si ha sido una conducta aprendida que debemos desaprender, que nos hincamos muchas veces en lo negativo. A la mente le encanta hincar la muela en la dificultad y en ver las adversidades, y dejamos de ver un panorama maravilloso que ha sido construido a punta de detalles, porque todos estamos pendientes de la fecha del 10 de enero y es una fecha importante, pero también ha sido una fecha importante el 22 de octubre del 2023, ha sido una fecha importante cada atropello a derechos fundamentales y a los derechos humanos que nos han hecho hoy reencontrarnos fuera de nuestras fronteras en este encuentro espiritual, gracias a la nueva era del Internet que hace esto posible, y a un gran trabajo que se viene haciendo para poder seguir elevando la voz en nombre de aquellos que no pueden elevar la voz en Venezuela ahorita. Son 25 años que se ha atacado al periodismo de una manera dantesca, en los que no existe en Venezuela la libertad de prensa, y los pocos medios libres que existen ahora son digitales y están sometidos bajo una presión muy, muy difícil. Al igual que Táchira, porque me sentí identificado con la excelente presentación de la doctora Sonia Medina, a quien va mi especial reconocimiento, a todos los tachirenses que han hecho también a lo largo de estos 25 años un trabajo extraordinario y ejemplar, a todos los estados del país, a toda la organización, porque lograr obtener el 83,5% de las actas electorales que demuestran con pruebas que nosotros ganamos las elecciones y que Edmundo González es el presidente, va a traer un escenario totalmente distinto a los que habíamos vivido antes, porque no teníamos las pruebas y no teníamos las personas preparadas en las oportunidades anteriores, pero esas oportunidades anteriores hicieron que aprendiéramos y llegáramos hasta este punto. Y este punto, evidentemente, con la gran organización que ha demostrado 20 Venezuela en cohesión con el resto de los partidos políticos, la ciudadanía y los gremios, generó este gran triunfo que hoy día
es el triunfo de la libertad, el triunfo de la verdad y el triunfo de la luz ante, pues, la oscuridad. También quiero señalar que en Carabobo, en Tocuyito, en la cárcel, hay 481 presos políticos, tanto de Carabobo como del resto de algunos estados, como Vargas, Táchira, es decir, han llevado a Carabobo también una cantidad de presos políticos de los 1887 que están hoy en Venezuela postelectoral, 481 están en la conocida cárcel de Tocuyito. Hubo 42 excarcelaciones recientemente, de las cuales 5 solamente son de adolescentes. Evidentemente, todo eso demuestra que se ha hecho un trabajo muy positivo y lamentablemente el gobierno venezolano no ha tenido otra opción que apelar a su mejor arma, que es su manera de gobernar. ¿En qué se ha transformado? En el miedo y la represión y el terrorismo de Estado, vulnerando los procedimientos previstos en nuestra Constitución, en el artículo 49. Evidentemente se ha hablado mucho del artículo 5 porque han perdido la legitimidad, porque la legitimidad radica principalmente en la soberanía popular y se ejerce a través del voto, y el respeto al voto es fundamental. En Carabobo nosotros tenemos una realidad distinta a la de Táchira, por eso es importante esta nueva metodología que les ha dado esta visión, este impulso desde las regiones, porque nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 hace un especial énfasis en la importancia de la descentralización. Venezuela evidentemente tiene su capital, que es muy importante, que a ellos también se les hace el reconocimiento del gran trabajo que han hecho, pero definitivamente las regiones también impulsan los cambios importantes y trascendentales de Venezuela, y especialmente Carabobo, siendo un estado en el que nació Venezuela. Desde el punto de vista histórico, también es importante resaltar que Carabobo ha sido muy golpeado, no solamente desde el punto de vista de los servicios públicos, sino que evidentemente se ha acabado el aparato productivo de Carabobo, que era el principal estado productor del país desde el punto de vista empresarial y de la generación de empleo, llevándolo a casi un 80% de pérdidas de fuentes de empleo directas, con la pérdida también de la capacidad adquisitiva y el salario, que evidentemente un salario menor a $100 en un país en el que la inflación bueno, lleva al venezolano a vivir en un estado de hambre, pero las cosas no suceden por casualidad, ni tampoco creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Hay 8 millones de venezolanos que estamos pendientes de nuestros amigos, de nuestros familiares, que hacemos de una u otra forma de tripas corazón para ayudar a alguna persona, pues, que lo necesite. Y si no tenemos la capacidad de hacerlo económicamente, pues encontramos alguna alternativa, y eso demuestra que el venezolano es bastante solidario, bastante solidario. Y un ejemplo de eso es este tipo de encuentros que estamos haciendo. Vaya mi saludo también a la doctora Marta, que la estoy viendo conectada por aquí. Entonces, hablar de ese punto crítico de nuestros presos políticos es fundamental, porque no podemos olvidarlos y tenemos que seguir elevando la voz, especialmente los que estamos afuera, para que no se olvide que estas personas están siendo injustamente procesadas, están siendo maltratadas y están siendo privadas de un derecho natural, como es el derecho a la libertad. El diagnóstico de Carabobo es un diagnóstico claro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, y no es solamente un diagnóstico electoral. Pasa a la siguiente. No es solamente un diagnóstico electoral. Como pueden ver en la pantalla, no sé si se puede leer o no, en Carabobo ganó Edmundo González con el 71% de los votos sobre el 26% de Nicolás Maduro. Esto quiere decir que casi triplicamos al oficialismo, al chavismo. Esto no había pasado nunca antes en los 25 años desde el punto de vista electoral, y es un análisis importante que debe hacerse, porque llegamos aquí por la preparación, por la organización, por el liderazgo. Yo digo que el liderazgo de María Corina Machado es un liderazgo de la mujer venezolana. Todos nosotros venimos de una mujer. Entonces, si la mitad del país
tiene como madre, o sea, son mujeres, y la otra mitad que somos nosotros, tenemos a una madre de mujer. ¿Cómo no vamos a defender a la mujer venezolana, en especial en este rol histórico que está asumiendo en Venezuela? Y un ejemplo de ello, el mejor ejemplo que tenemos es el de María Corina Machado, que es un liderazgo y un referente histórico, un referente espiritual y un ejemplo de virtud y sobre todo de carácter. Yo pido todos los días, en el momento de orar, por la salud de ella, porque evidentemente es un ejemplo no solamente para todos los venezolanos, sino para todos los líderes del mundo. Entonces, el diagnóstico de Carabobo, de los 14 municipios, es un diagnóstico electoral bastante positivo. Ahora tenemos que materializar ese triunfo electoral, municipio por municipio, parroquia por parroquia, pero sobre todo también a través de las instituciones. Lo que nosotros vivimos en el Colegio de Abogados es un ejemplo más de lo que se venía para el momento electoral. ¿Por qué? Porque las elecciones, teníamos 12 años que no se celebraban las elecciones en nuestro gremio, cuando deben celebrarse cada 2 años. Estábamos en ejecución de una sentencia, ya había una sentencia que ordenaba que se realizaran las elecciones, es decir, que estábamos en etapa de ejecución de sentencia, se ejecuta la sentencia, se acompaña el Poder Electoral, que es el encargado desde el punto de vista constitucional de verificar y tramitar todo el tema pues, electoral, reconoció el triunfo de nosotros y luego, 10 meses después de nuestra victoria en el ejercicio, por una medida cautelar, suspenden el proceso electoral, nombran una junta directiva sin la legitimidad de todos los votos de nuestro gremio, y bueno, ya tienen un año administrando el Colegio de Abogados, en lo que es evidente pues lo que ha venido pasando, porque además el propio presidente del Colegio de Abogados es el presidente del circuito penal, que ha estado dirigiendo todo este tema represor desde el punto de vista judicial, en el cual se han vulnerado los derechos no solamente de los presos políticos, sino de una gran cantidad de personas que están siendo sometidas, porque eso solamente es la punta del iceberg. Nosotros estamos viendo que estos 482 presos en Carabobo, en Tocuyito, están en una situación compleja, pero hay una gran cantidad de actos y una gran cantidad de hechos que no han sido puestos a la opinión pública, pero todo este tipo de acontecimientos se están registrando y van a tener una consecuencia desde el punto de vista jurídico sin duda alguna, porque la reinstitucionalización del país no solamente parte de esta primera etapa de lo que es la reinstitucionalización y la aceptación de unas elecciones, sino la reinstitucionalización de todos los poderes públicos en Venezuela, y venimos a una etapa en la que evidentemente Venezuela está por cobrar su libertad, está por cobrar los beneficios de estos 25 años de sacrificio que no han sido en vano, no quedarán en vano, y haremos valer todas esas muertes que lamentablemente hemos tenido en protestas, en situaciones adversas, con la Venezuela que hará posible la evolución, la unión y el poner a Venezuela, como decía Renio Tolina, como un país que nació para ser líder. Yo creo que ya estoy más o menos en el tiempo, no sé cómo, pero sí quisiera, antes de terminar, enviarle un mensaje pues, de agradecimiento a toda tu organización, felicitarlos, sumarme como dice la canción, a remar, remamos en esta causa, que es una causa noble, que me permite a mí conectarme después de casi un año de estar en el exilio con mis raíces, porque hemos trascendido a entender que nuestro hogar, nuestra Venezuela, la llevamos también en nuestro corazón a cada rincón, y le contamos a cada venezolano, a cada extranjero en Estados Unidos, en Europa, donde vamos, la realidad de nuestro país, que hoy se conoce en el mundo entero, y ese es el mensaje que tenemos este próximo domingo 1 de diciembre, siguiendo pues el ejemplo y las instrucciones que tenemos para este domingo de una gran protesta internacional, en la cual seguimos haciendo valer el derecho de todos los venezolanos, el derecho a la defensa de nuestros derechos humanos, el derecho a la libertad
y sobre todo el derecho a permanecer con esperanza, porque nuestra esperanza nunca va a decaer. No decayó en estos 25 años, ahora que estamos en el mejor momento posible, el mensaje tiene que ser de amor, de unión y de virtud y de carácter. Y eso es lo que tenemos en nuestra líder María Corina Machado, que nos está dando pues una lección de valentía, de liderazgo y sobre todo de perseverancia. Y las grandes cosas en la vida llegan, esas grandes recompensas, cuando somos buenos, cuando creemos en el amor, cuando tenemos esperanza y sobre todo cuando actuamos. Y el 10 de enero también es hoy. Así que te felicito, felicito a todos los que están presentes aquí y les digo que soy aquí un soldado más para la causa de la libertad, del amor, de la justicia y del reencuentro de todos los venezolanos, porque necesitamos todos paz, amor, libertad y trabajo. Hay un fuerte abrazo a todos los participantes, mi gratitud y aquí seguimos firmes, creyendo cada día más en la Venezuela de la esperanza y la Venezuela del éxito y la Venezuela potencia en la que nos vamos a convertir a partir del 2025, con el favor de Dios. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente, definitivamente. Y además agradecerte a ti porque Carlos para todos ahora es parte, es miembro también de la Red Internacional de Abogados por Venezuela desde Estados Unidos, donde sin embargo tenemos un trabajo, Carlos, gigante. Gigantesco porque justamente aquí están las sedes de las principales organizaciones internacionales donde nosotros como profesionales del derecho tenemos que hacer bastante énfasis y bastante presión, ¿no? Para el tema de Venezuela. Carabobo, sin duda, pues comparto contigo porque es mi estado, lo conozco. Y además, antes de darle el paso al magistrado, entender que en Carabobo existe una figura gubernamental que se llama Rafael Lacaba, que ha tenido pues gran popularidad en sus seguidores. Sin embargo, Carabobo, como tú mostraste, ganó un 71 versus un 26%. Es decir, entender que sí hay realidades, que ciertos gobernadores pueden trabajar más o no en esos estados. Sin embargo, hay una decisión nacional y es que queremos a la dictadura fuera y no nos importa si los gobernadores regionales hacen un gran trabajo o no. Ya eso pasó, ¿no? Ahorita, a partir del 28 de julio, pues yo creo que hay una decisión firme y una decisión clara y además entendieron que todo aquel que es parte del PSUV es parte de o es socio o es aliado de la dictadura. Aquí no podemos nosotros reconocer el trabajo de nadie que ha sido parte de este gran problema, ¿no? Para Venezuela. Vamos a darle el pase a el magistrado Ramsés Gazawi. Él es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma, perdón, de Madrid, en España. Doctor en Derecho en la Universidad Carlos III, también de Madrid. Abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Ramsés además es profesor de posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bellos en Caracas, conferencista internacional, ha impartido foros, ponencias y seminarios como profesor invitado en distintos ámbitos del derecho público, administración pública y gerencia pública en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, en la Universidad Nacional Autónoma en México, en Columbia University, en Nueva York y en muchas otras. Él es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Venezolana de Arbitraje, miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Público y en julio de 2017 fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, motivo por el cual él actualmente se encuentra exiliado en España.
Bienvenido, doctor Ramsés. Bueno, buenas tardes. Eh, Primeramente, saludarte, Emilio, por la gentil invitación que me haces a participar en este importante e interesante foro sobre la situación postelectoral venezolana y en especial sobre los temas del estado Táchira y Carabobo. Dos estados que para mí son muy cercanos. Primero porque el Táchira es donde es la familia de mi madre y hablando de mujeres, que Carlos hablaba de mujeres, la familia de mi madre. Y Carabobo, yo soy una especie como de hijo prestado a Carabobo por las cercanías que me unen al gremio y al foro jurídico carabobeño a través del Colegio de Abogados desde hace mucho tiempo. Por eso, pues, eh, felicito a tu organización, a la Red Internacional de Abogados por Venezuela, a tu trabajo, Emilio, y pues igualmente a los compañeros de panel, en Carlos Pimentel, aquí presidente, no solamente electo, sino presidente verdadero del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, y a mi querida y recordada amiga Sonia Medina, eh, paladina, defensora de los magistrados en el exilio, muy cercana a nosotros porque ella fue parte de todo el proceso que se vivió en cuanto a la designación de nosotros en el año 2017. Por lo tanto, me une un gran cariño y un gran afecto, tanto profesional como personal, con Sonia Medina. Me ha planteado, Emilio, que haga una especie de panorama general sobre la situación jurídica y política venezolana. Yo realmente pienso que tratar el tema Venezuela hoy día, post elecciones del 28 de julio, hace ya 4 meses, es plantear lo que se sigue viviendo en Venezuela desde hace por lo menos tenemos 25 años de un régimen, por lo menos unos 22 o 23 años. Una desinstitucionalización de todo el aparato de lo que es la administración pública, una deslegalización y desconstitucionalización de todo. Es decir, una especie de desmontaje de todo el Estado de Derecho y de todos los principios, y sobre todo incardinado esto con los principios propios del constitucionalismo moderno, de lo que es un Estado constitucional de derecho y de justicia, como lo establece nuestra Constitución. Y me refiero a desmontaje porque hay una serie de principios que cabalgan, no solamente están en la Constitución, sino cabalgan a todo Estado social y democrático de derecho, como también lo establece la Constitución, este, y no es más que principios básicos, como lo son, por ejemplo, la supremacía constitucional. Carlos se refirió, por ejemplo, al tema de la soberanía, de la soberanía popular, el voto del artículo 5, la supremacía constitucional del artículo 7, son cuestiones que han sido vulneradas. El principio, por ejemplo, de la representatividad, que tiene mucho que ver con el tema de las elecciones del 28 de julio, principio que tiene sus bases sencilla y llanamente en la posibilidad no solamente de alternancia en el poder, cuestión que también ha sido bastante eh, socavada por el régimen en cuanto a la alternancia en el poder, y no solamente en cuanto al tema de la reelección indefinida que se propuso y la reelección de otros cargos públicos, sino también a la posibilidad de que hayan elecciones libres, transparentes y justas y verificables. Esto hace que lo que pasó el 28 de julio signifique ya no solamente un megafraude electoral, un fraude que a todas luces yo diría que es el fraude más grande que se haya visto, el robo, mejor dicho, es el robo de las elecciones más grande que se haya visto en los últimos 100 años en la historia iberoamericana. Por lo tanto, estamos ante un verdadero, ya no solamente saqueo de todo lo que es el país, contando con el tema de la corrupción y el tema de la represión, sino también el saqueo de la voluntad popular, el robo de la voluntad popular. Hemos llegado al punto de que más de 8 millones de personas han dicho que el presidente
electo y el presidente para el próximo periodo constitucional, el 10 de enero, que comienza el 10 de enero del 2025, es el señor Edmundo González Urrutia, y esta gente que fueron parte del régimen no quiere reconocerlo. Principios, por ejemplo, que también han sido vulnerados. Me refiero al principio del respeto a las minorías, conectado justamente con el principio de respeto a los derechos y libertades fundamentales, que estamos viendo que nuestro país, lamentablemente, seguimos en un estado que es un estado represor, un estado policial, un estado que persigue. La gran prueba son la infinidad de presos políticos y presos de conciencia que están en las mazmorras del régimen, ya sea en el SEBIN, ya sea en Tocuyito o en otras cárceles. Personajes tan importantes, Perkis Rocha, como se acaba de nombrar, personajes, este poco de personas, de niños, adolescentes que han sido reprimidos y puestos a las órdenes de los órganos judiciales simplemente por manifestar en contra de un fraude electoral mayúsculo. En fin, son una serie de complicaciones que trae el régimen o ha traído el régimen después del 28 de julio, que hace que lamentablemente la situación para los que están en Venezuela es insostenible y para los que estamos afuera también, por la vinculación que tenemos con Venezuela, porque cada día que pasa nosotros pensamos en Venezuela, cada 24 horas pensamos en Venezuela. Yo comentaba hoy con un amigo que tengo ya un tiempo sin dormir muy bien, simplemente por el hecho de la expectativa que uno tiene en regresar, ya no solamente para el encuentro con la familia, sino también con el ánimo de servir a nuestro país desde una u otra trinchera. Principios, por ejemplo, también que forman parte de este constitucionalismo moderno. El principio de legalidad también ha sido vulnerado, el principio relativo a la responsabilidad también ha sido vulnerado. El principio relativo al control también ha sido vulnerado. Me refiero al control no solamente político, sino al control jurídico. Sabemos que la independencia judicial, desde el punto de vista del control jurídico, no existe en nuestro país. Estamos en manos de un poder judicial que está total y absolutamente cooptado, desde el Tribunal Supremo de Justicia, aguas abajo, hasta los tribunales de instancia, cooptado por jueces que son adeptos o forman parte del Partido Único en Venezuela, del Partido Socialista Unido de Venezuela, o tienen conexiones con él. Y hay de aquel juez que se atreva pues a no seguir las directrices del régimen. No hay independencia judicial, no hay autonomía tampoco en el Poder Judicial. Por lo tanto, aparte de eso, tenemos una gran cantidad de jueces que la gran mayoría, yo diría más del 90%, son jueces provisorios o jueces temporales que no tienen estabilidad, por lo tanto, no tienen ningún tipo de autonomía y de independencia en sus decisiones. Esto, sumado como dije anteriormente, el tema de la corrupción, que Venezuela lamentablemente se ha convertido en uno de los principales índices de los países corruptos en nuestra región. Amén también del tema represor, pues lamentablemente nos hemos convertido en lo que no debería ser ningún otro país. Venezuela es un espejo en donde deben mirarse otros países, inclusive cercanos. México está viviendo una situación bastante comprometida con el tema de la independencia judicial también y las reformas de la Constitución. Colombia está en problemas, tenemos una nueva, o sea, es una especie de virus que se propaga pues ya no solamente por la región, sino también aquí en Europa, y que lamentablemente pues Venezuela es el espejo en donde todos tienen que mirarse y donde no tiene que volver a ocurrir algo como ha ocurrido en Venezuela. Yo en mi último libro, llamado Autoritarismo y Justicia Constitucional, el caso venezolano, el caso Venezuela, yo hago una distinción sobre las características propias de los autoritarismos en el mundo. Y yo, cuando me refiero a Venezuela, en ese libro, trato de conectar esas características con el caso venezolano. Y hago una especie de antítesis de esas características con lo que está pasando en Venezuela. Y yo quiero hacer aquí ese ejercicio para que la gente conozca realmente la realidad venezolana. La realidad venezolana que quise plasmar en el libro para que todo el mundo la conociera,
y que hoy quiero plantear aquí. Fíjense ustedes, características propias de los autoritarismos constitucionales. Y digo constitucionales porque poseen una constitución y esa constitución forma parte como una fachada pública que lamentablemente es solamente eso, a lo que se refirió Carlos Pimentel sobre una constitución muerta, palabra muerta. Y me refiero a las características propias de estos autoritarismos. En primer lugar, una concentración del poder. En Venezuela, y recordemos desde hace muchísimo tiempo, ya en vida el presidente Chávez lo que quería era concentrar el poder. La finalidad de la concentración del poder es justamente eliminar el Estado federal. Y valga aquí la conexión con las provincias. Eliminar al Estado federal de manera que todo pase por Caracas, de manera que todo pase en un estado centralista, más allá del presidencialismo exacerbado, sino de un estado centralista. Una de las características más importantes fue en aquella famosa reforma, intentona de reforma constitucional del año 2007, que afortunadamente no se dio, pero que lamentablemente fue después desarrollada vía legislativa por este binomio ejecutivo, poder judicial, donde la mayoría pues, era del partido de gobierno. Me refiero entonces a una legislación centralista y también con el apoyo del Poder Judicial, porque recordemos que no fueron pocas las sentencias en donde la Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativa otorgaban al Poder Central competencias exclusivas de los estados. Exclusivas, por ejemplo, recuerdo aquella sentencia famosa del año 2008 en donde le quitaban los puertos, los aeropuertos y los controles y la posibilidad de financiamiento de los estados y los municipios y se las daban al Poder Central, siendo que la propia Constitución establecía que eran competencias exclusivas y excluyentes del poder estadual o de los estados. Segunda característica, los partidos o personas procuran asegurar su permanencia ilimitada en el poder. Y lo estamos viendo. El fin último, el fin último del régimen venezolano y de todos estos tipos de regímenes es la perpetuación en el poder, porque está demostrado que cuando usted tiene más poder, usted quiere mantenerse más en el poder, porque el poder llama a poder. Ya Lord Acton, un liberalista de hace muchísimos años, decía, bueno, ya va, es que el poder llama al poder, y si usted quiere conocer alguien, dele poder para que sepa cómo es su forma de manejarse. Por lo tanto, el eternizarse el poder es el fin último. En el caso venezolano, lamentablemente, tiene sus consecuencias en el desastre económico y político y social que hay en Venezuela y la incompetencia y la ineficacia del régimen y de los que gobiernan, amén también de la corrupción que es campante y que no hay no hay manera alguna de controlarla, justamente porque no hay control, tanto político como judicial. Y esa es la tercera característica. No hay control político, no hay control judicial. No hay control político porque lo que dije anteriormente, el binomio ejecutivo-legislativo es muy grande, es muy intenso, no hay respeto, no hay pluralismo político, no hay respeto a la pluralidad, no hay respeto a los partidos, no hay respeto a la representatividad como tal y por lo tanto en la Asamblea Nacional actual, está ilegítima, no hay ningún tipo de control que se haga al Poder Ejecutivo. Y desde el punto de vista judicial, pues ya lo dije, no hay independencia judicial, sencilla y llanamente porque el Poder Judicial ha sido cooptado desde hace más de 20 años. Ya estaba Chávez en vida cuando se comenzaron a designar magistrados que no tenían la capacidad conforme lo establecía la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se vulneraron también el control en cuanto al manejo del nombramiento de los magistrados referido a la votación calificada de las dos terceras partes para luego hacer una votación dos veces para al final aterrizar en una votación si no se daba ese quórum, una votación por mayoría absoluta o simple. Por lo tanto, lo que quiero dar a entender es que el control judicial lamentablemente no existe y lo que existe realmente desde el punto de vista de la justicia constitucional y también de la justicia administrativa es
un aparato jurisdiccional que funciona como bufete privado tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Otra característica es que se resta eficacia a los procedimientos democráticos, al pluralismo político, lo que acabo de decir, y a los derechos fundamentales. La prueba flagrante, real de la violación a los derechos fundamentales es que en Venezuela no hay posibilidad de protestar, no hay posibilidad de manifestar. Si usted dice algo en contra del régimen, usted no solamente es perseguido, sino es puesto preso. Sí, y se atacan con los peores delitos, como traición a la patria, perdón, como traición a la patria, como está pasando en el caso de la señora María Corina Machado. En fin, es un aparato represor que lamentablemente en cuanto a los derechos fundamentales no hay un respeto no solamente a los derechos fundamentales, sino en general a los derechos humanos. Y valga decir lo que dijo Carlos también, la referencia importantísima al tema de la libertad de expresión, en donde sabemos pues que los medios de comunicación, la gran mayoría forman parte de un monopolio estatal por parte de los medios de comunicación, forman parte de un monopolio estatal y los que están afuera, que transmiten pues vía digital o vía por internet, pues tienen serias complicaciones para llegar a la población en general en Venezuela. Otra característica primordial de estos regímenes es que existen serias dudas en cuanto a la transparencia de los procesos electorales. Y la prueba es justamente el tema de las elecciones, del fraude electoral del 28 de julio. Señores, del punto de vista probatorio, del punto de vista procesal y del punto de vista constitucional, la prueba principal de el fraude o mejor dicho, la prueba principal de la victoria del señor Edmundo González Urrutia son las actas de escrutinio que posee el régimen y no quiere enseñar y poseen los actores políticos que participaron, en este caso también el actor político que fue vencedor en las elecciones, valga decir, Edmundo González Urrutia y la señora María Corina Machado en cuanto al movimiento 20 Venezuela y todo lo que significó la oposición. Por lo tanto, las pruebas son las actas. Y si usted no muestra las actas, pues lamentablemente usted no es el ganador está aquí. El ganador es Edmundo González Urrutia y las pruebas sin duda alguna son las actas. Lamentablemente esto se judicializó se instrumentalizó la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral, mediante un recurso que nadie sabía qué recurso era, porque no se sabía si era un amparo, si era un contencioso electoral. Lo cierto es que el contencioso electoral no puede ser, porque sencillamente el recurso contencioso electoral es contra es justamente cuando hay un vicio en la elección y en este caso particular es el perdedor quien ejerce este recurso. Y bueno, si usted, señor Maduro, dice que ganó, pues usted no tendría legitimidad desde el punto de vista procesal para actuar en el recurso. Además, no hay ningún tipo de acto con vicio que viole o sea flagrante el vicio que uno pueda determinar que hay una violación constitucional o legal del punto de vista de la actuación del Consejo Nacional Electoral, sencillamente porque hubo una omisión, así de sencillo. Otra característica es la cooptación de los parlamentos. Sonia Medina forma parte, justamente que está aquí con nosotros, forma parte de una víctima, pues más, de toda la persecución que se le hizo a la Asamblea Legítima del año 2015, designada, electa en el año 2015, y por lo tanto, pues sabemos todo lo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, con la Asamblea Nacional de esa fecha en cuanto a la eliminación de todo lo que era el control parlamentario que tenía en sus manos y todas las competencias que tenía la Asamblea Nacional. Se limitaron muchísimo sus funciones y sus competencias. De hecho, recuerdo, y recordemos todos los que somos abogados, sabemos pues que eh, cada cuestión que hacía el Parlamento para esa fecha, que cualquier ley que dictaba era anulada o no solamente ya por el Poder Judicial
en el Tribunal Supremo de Justicia, sino también a través de la famosa espurga Asamblea Nacional Constituyente que se hizo, que en el año 2017 nadie sabe para qué, porque al final no hubo ninguna reforma de la Constitución en cuanto a el objetivo, pues, que tiene como finalidad hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que es reformar y hacer una nueva Constitución. Los tribunales constitucionales, otra característica, los tribunales constitucionales existen como instrumento para los objetivos del régimen. Y esto es muy importante que se conozca. El principal actor, el principal elemento que se utilizó para el desmontaje del Estado de Derecho fue y sigue siendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya, porque desde un principio, recuerdo, en el año 2001, la Sala Constitucional no solamente se arrogó para ella aquella facultad de revisión constitucional que estaba establecida y que está establecida en la Constitución, no a ella, sino para todo el Tribunal Supremo de Justicia, se la arrogó para ella, sino que en esa misma sentencia, en el caso Servio Tulio León, en el año 2001, lo que hizo fue crear una especie de acción abstracta de interpretación de la Constitución, ya no solamente arrogándose la interpretación final y definitiva del cuerpo normativo de la Constitución, sino que también todas sus decisiones tendrían que, a nivel de precedentes, pues, vinculación a aguas abajo a los tribunales de instancia. Por lo tanto, lo que dijera la Sala Constitucional era santa palabra. Y a raíz de esto, pues, la Sala Constitucional ha tergiversado toda la Constitución, como yo digo, ha hecho decir a la Constitución lo que realmente no dice a través de sentencias, y por lo tanto, pues, ha desmontado no solamente esta serie de principios que yo les dije al principio, sino también todas las instituciones. Las instituciones, para la finalidad de las instituciones. Por eso el discurso de Carlos hace rato, referido a la reinstitucionalización del país, y esto es una conclusión que adelanto, es muy importante porque nosotros tenemos que reinstitucionalizar nuestro país. Y valga decirlo, no solamente de personas, no, es reinstitucionalizar y volver a creer en las instituciones, volver a establecerlas como son y que cumplan las funciones que tienen. Y esto pasa quizás por un momento constituyente. Esto quizás pase por realmente volver a hacer una constitución ya con ciertos límites en donde hayan todos estos principios que le dije al principio, valga la redundancia, para que justamente haya eso, un momento constituyente donde se pueda reinstitucionalizar y hacer una especie de trabajo de arquitectura constitucional para poder justamente llegar a lo que se quiere, que es tener un Estado de derecho y de justicia. Por último, sabemos pues cómo es la justicia penal en Venezuela. La justicia penal en Venezuela lamentablemente es utilizada para controlar, es utilizada para amedrentar, es utilizada para perseguir a las fuerzas de oposición y a cualquier persona que se enfrente al régimen. Por lo tanto, es una especie de instrumentalización de la justicia constitucional, perdón, de la justicia penal, justamente para eso. Por lo tanto, nos encontramos con una serie de características que son propias de los estados autoritarios y que nos llevan a decir que Venezuela es realmente un estado autoritario, sin duda alguna, una dictadura de carácter autoritario, en donde lamentablemente no se cumple ninguno de los principios que básicamente otorga y que enseña el derecho constitucional y un estado de derecho en sí. No quiero terminar sino llamando a la reflexión justamente en cuanto a esto, a la posibilidad de que nosotros regresemos a nuestro país, tengamos trabajo por hacer, por la reinstitucionalización del país, por volver a una democracia plena, con respeto pues a tres básicos principios que yo siempre pongo en tela de juicio, no solamente, perdón, en tela de juicio, no, en el tapete, mejor dicho, sobre lo que es un constitucionalismo moderno. El respeto a las minorías, lógicamente, el respeto a los derechos fundamentales y un sistema de control pleno.
un sistema de control pleno donde funcionen las instituciones y se controlen unas a otras como es cualquier Estado de derecho que se llame como tal. Pues darle las gracias a Emilio, darle las gracias a todo tu equipo y quedo a la disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente bueno, cada una de las ponencias de nuestros invitados ha sido increíble y yo creo que estas se suman a las ponencias que hemos tenido anteriormente de la doctora Cecilia Sosa y del ex fiscal Zair Mundaray, que también han sido personas que han apoyado a este proyecto que justamente nació posterior al 28. Prácticamente pasó lo que sucedió el 28 y nosotros el 29 como gremio dijimos, bueno, vamos a unirnos y vamos a trabajar para lograr que se respete, ¿no? Desde cada una de nuestras posiciones, nuestro granito ahí de arena, la mayoría de los miembros son parte de la red internacional y los que no pueden igual buscarnos. Nosotros tenemos página web, Instagram, canal de YouTube, que justamente este foro va a estar colgado en el canal de YouTube. Les estaré enviando el link de, para que puedan verlo. No sé si alguno de los participantes, Emilio, para ir cerrando, doctora. Emilio, solo quiero agregar algo si me lo permites. Sí, por supuesto. Eh, yo los invito, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes somos abogados. Cuando formé parte del Comité de Postulaciones Judiciales y tuve la oportunidad grandiosa de entrevistar y de seleccionar a quienes hoy ocupan las salas legítimamente del Tribunal Supremo de Justicia, yo creo que ustedes, el doctor Carlos, todos los colegas que están aquí presentes, soñamos con un Tribunal Supremo de Justicia regido por magistrados de la talla del doctor Rancís. Y no lo digo en un acto de adulación, porque Rancís me conoce, pero cuando tú leías el currículum de una persona, esas son las credenciales de quienes deberían estar impartiendo justicia en el Tribunal Supremo de Justicia. Esas son las credenciales que necesitamos de la reinstitucionalización para la que vamos a tener que regresar todos los venezolanos de bien para poder salvar el poder electoral, el poder judicial, el famoso poder moral que ellos mismos tanto pregonan, ese poder legislativo que hoy también está usurpado porque esas elecciones no fueron legítimas y por eso nuestra Asamblea Nacional sigue siendo reconocida en el exterior, pero la verdad que me llena de tanto orgullo saber que tenemos unos profesionales tan capaces, con credenciales de sobra para estar en esas salas del tribunal y no descarto que ese sea nuestro regreso a Venezuela para ver esos magistrados valientes ocupando esas salas del Tribunal Supremo de Justicia y ayudándonos a reinstitucionalizar el poder de justicia. Excelente, doctora. Así es, definitivamente. Vamos a aperturar unas dos, tres preguntas por si alguno de los participantes tiene alguna duda. Allí que levante la mano. Hacemos unas dos, tres preguntas. Si tienen alguna hacia la doctora Sonia, hacia el doctor Carlos o hacia el doctor Rancís. Si no, para dar por concluido el foro. Ahí vamos a ver si alguien levanta la mano y tiene alguna duda en específico. Creo que creo que todo quedó sumamente claro. Además que también hay una admiración tremenda. Me escribían por privado hacia cada uno de ustedes por los ponentes que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Muchísimas gracias, magistrado Ramsés, por apoyar este foro y a todos los invitados, como les dije desde un principio. Este es el inicio de un proceso, seguramente, aunque vienen algunos días no festivos por diciembre, tenemos una fecha clara perdón, que es el 10 de enero y hacia eso tenemos que estar apuntados. Ojo, entendiendo, no palabras mías, sino palabras de María Corina, entendiendo que el 10 puede ser 11, puede ser el 9, puede ser el 15, puede ser mañana, ¿no? Esto es Así es. importante hoy, mientras estamos aquí sentados. Esto es una lucha que continúa, que sí, ha sido larga, pero que va a terminar el día que nosotros decidamos rendirnos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias
A todos Gracias, saludos y Emilio. les voy a estar enviando el link de YouTube. Saludos. Gracias. Gracias, Emilio. Feliz día de Thanksgiving hoy. Thanksgiving. Eso, Feliz día. Sonia. Igual, amigos. Por favor, escríbeme por el privado, Rancid. Sí, ya te escribo. Eso. Excelente, excelente. Felicitaciones. Quedé con ganas de seguirte escuchando. Así que voy a estar llamando también. Eso siempre Gracias. sucede con Rancid. Excelente, un abrazo, me encanta verles. Gracias. Chao, gracias. Saludos.